Este video es para personas que sienten que están remando contra la corriente y que pareciera que no ven resultados, pero que todavía están ahí. Se quieren cansar, pero todavía siguen ahí, siguen todavía de pie. Y bueno, les quiero contar cómo yo sobrellevé el proceso. Y bueno, en mi vida hacían falta muchos cambios. Obviamente que tenían que ser internos. La mayoría de las cosas no se iban a arreglar si no había un cambio dentro de mí, si no había un nuevo corazón. Pero en medio de todo eso, humanamente uno sufre, y hasta que no llegas a entender cómo es la obra de Dios, podés llegar a vivir frustraciones y muchas emociones que te pueden hacer querer rendirte. Pueden hacer que vos pienses que no sos capaz. Y bueno, de hecho eso empezó a mí. Y este video es para contarte las palabras, algunas de las que al principio Dios me envió para que yo resistiera y siguiera adelante. Voy a empezar por Hechos, capítulo 16, versículo 32. Es una de las primeras promesas que recibí de Dios, y es la promesa de la salvación, no solo para mí, sino para mi casa, que es de lo que se trata mi vida también. Yo soy esposa, soy madre, y siempre tuve un anhelo en mi corazón que fue una familia unida en amor, pero no sabía cómo llevar a cabo eso. Y no entendía muchísimas cosas. Una de las promesas que recibí fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creí esa promesa y intenté por todos mis medios vivir eso, diciendo que creía en Jesús, pero no lo estaba incluyendo en tratar de luchar por eso. Proverbios 14:1, que habla de que la mujer sabia edifica su casa y la necia la derriba con sus manos. Bueno, eso, aunque yo no entendía, siempre se me presentaba ese versículo de alguna manera, y Dios me enseñó, pasando el tiempo, que llegar al cumplimiento de esta promesa requería un esfuerzo de mi parte, requería una entrega que yo no quería dar. Después recibí Salmos 37, 4, 5, y dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. En medio de todo mi proceso, esto en distintos momentos, ¿verdad? En distintos tiempos, Dios me presentaba palabra cuando veía que yo lo necesitaba y me quería rendir. Y me enseñó a alegrarme en quién es Dios. Y me enseñó cuál es el privilegio que yo tengo de conocerlo y de estar en Él y con Él. Y de confiar en su poder y aprender a descansar en el nombre de Cristo. No es algo fácil, pero se puede si nos aferramos a Él. Luego leí Efesios 3, 20, 21. Y dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo recibí este versículo al principio, no entendía ninguno de los versículos recibidos, lo entendía el significado que él que le había dado a estas palabras que inspiró en los escritores de la Biblia. Pero luego, pasando el tiempo, yo decía: sí, me encantó este versículo, y yo lo hablaba, ¿viste? Estaban orando y proclamaba esta palabra toda contenta. Y luego me dio entendimiento. Dios me muestra y me dice que Él supera mis pensamientos, que a Él no lo puedo limitar, que la obra que Él hace depende de Él, de su poder, porque Él es
poderoso para hacerlo mucho más grande de lo que yo le estoy pidiendo. Yo le estoy pidiendo demasiadas cosas pequeñas para mí, para mí, para mí. Y Él quiere hacer una obra en mí para llevar a la iglesia, para edificar a la iglesia. Y yo no lo veía así. Cuando llegamos al principio del camino del Señor, no lo vemos de esta manera, lo vemos como tiene que arreglar mi vida. Pero no se trata solo de arreglar tu vida. Él te hizo con un propósito para la gloria de su nombre. Y la obra no depende de mí, la obra depende de Dios. Y de que Él es digno de reconocimiento por todas sus obras, por quién es Él. Él es el que hizo el cielo y la tierra. Él es el que creó todo lo que hay en ellos. Vos te pones a pensar en eso. Es muy maravilloso. Luego, también habla del poder que actúa en nosotros. Y eso me conecta con Mateo 9:29. Se habían acercado 2 ciegos a Jesús. Y le pidieron que los sane. Y Él les tocó los ojos y les dijo, conforme a su fe, les sea hecho. Entonces, aquí en Efesios habla de que el poder que actúa en nosotros, ese poder es la fe, conforme a la fe que tenemos en Cristo, conforme a lo que nosotros creemos de Él, lo que conocemos y creemos, Él actúa con poder, Él se glorifica. También me hablaba en Mateo 6:33, son pasajes, muchos de ellos muy conocidos, pero que a veces no profundizamos y esperamos que Dios haga cosas que nosotros queremos. Y Él me decía, busca primero mi reino. Y aunque este pasaje habla del alimento, de la vestimenta, Él está hablando de los afanes. Él está diciendo, no te enloquezcas queriendo solucionar las cosas, no te enloquezcas queriendo trabajar más en lo que estás pidiendo, en lo que estás esperando, sino que aprende a vivir lo que yo te enseño y lo demás será añadido. Todo lo que yo sé que necesitaste, dice Dios, será añadido, pero tenés que tener fe. Me decía, viví en amor, viví la misericordia, viví la justicia, mantenete en santidad. Cosas dificilísimas en ese tiempo, no podía, no era capaz. Pero Él me ayudaba y a pesar de que tropezaba todo el tiempo, Él me ayudaba. Entonces Dios se encargó de añadir lo que yo necesitaba conforme yo vivía este mandato que había dejado en Mateo 6:33.